La edición 2025 del Giro de Italia arranca el viernes 9 de mayo, con una etapa de 160 kilómetros desde Durrës hasta Tirana, la capital de Albania. La podemos definir como una etapa mixta, con un final exigente, un puerto de montaña de segunda categoría en el kilómetro 83.7 en Gracen, así como dos premios de tercera categoría en el circuito final previo a la meta, en los kilómetros 130.5 y 152.7 en Surrel y finalmente la llegada en Tirana. El 10 de mayo el Giro de Italia 2025 se mantiene en la capital de Albania para disputar en su segunda etapa una contrarreloj individual de tan solo 13.7 kilómetros por un sector urbano con apenas una dificultad de cuarta categoría en el kilómetro 8 en Sauk y que vaticina explosividad y altísimas velocidades, además de lo técnico que debe ser por varias curvas cerradas y un retorno en U que hay que tomar apropiadamente para no perder tiempo. La tercera etapa seguirá manteniendo el Giro de Italia en Albania. Será el domingo 11 de mayo y su partida y llegada será en Valona, un importante puerto y destino turístico de Albania. Serán 160 kilómetros de recorrido en el que se disputarán dos puertos de montaña, el primero de cuarta categoría a la altura del kilómetro 65.4 en el cuello de Chakele y más adelante otro de segunda categoría en Yogara, en el kilómetro 121.6. Después de esto, si el pelotón lo decide y alguna fuga no prospera, se espera una llegada masiva al sprint en Valona. La cuarta etapa cae después del primer día de descanso y traslado y se corre el martes 13 de mayo ya en territorio italiano, de Alberobello a Lecce. Con una longitud de 187 kilómetros de recorrido, es una etapa más bien llana, con una pequeña dificultad al inicio de la carrera en el kilómetro 16, un puerto de cuarta categoría en Putignano, y de allí en más será el pelotón el que decida si le da suficiente hueco y espacio a una fuga para que corone la etapa o si por el contrario, como debería ser, absorbe cualquier fuga y la etapa termina con una volata en el sitio de meta. El miércoles 14 de mayo seguirán ardiendo las ruedas calientes y rápidas del pelotón, y es que la etapa nos lleva de Ceglie Messapica a Matera. Tendrá 144 kilómetros de recorrido, más bien técnico, y con tan solo una dificultad de cuarta categoría en el kilómetro 116.9 en Monte Scalioso. Si bien la llegada no es en llano, sino más bien siempre con tendencia a ir hacia arriba, aquí la fuga debería ser la gran protagonista del día. En la etapa número 6, nos vamos de Potenza a Nápoles. El pelotón afrontará una larga etapa de 226 kilómetros, la cual incluye un puerto de segunda categoría en el kilómetro 56.9 en el Valico de Monte Carruozzo, el cual tiene una longitud de 19.9 kilómetros, con rampas al 3.8% con sectores al 11%. Después, un terreno quebrado con variaciones y desnivel para así, en el kilómetro 144.2, encontrarse con el Monteforte Irpino, un puerto de tercera categoría que representará la última exigencia del día y a partir de aquí, un trepidante descenso que de a poco nos lleva al sitio de meta y en el cual seguramente también una llegada masiva al sprint debería ser la protagonista. La etapa número 7 cambia el decorado y llega con toda la belleza y dureza de las montañas italianas. Desde el Castel di Sangro y hasta Tagliacozzo viviremos 168 kilómetros que incluyen 4 premios de montaña. El primero nada más empezando la etapa y para agarrar calor en el kilómetro 7.4 con el Roccaraso, un puerto de tercera categoría para que el día vaya tomando color y sabor. Más adelante y luego de un terreno quebrado con una bajada muy técnica, el pelotón afronta la primera de las 3 dificultades serias del día, el Monte Urano, un premio de segunda categoría de solo 4.5 kilómetros, pero con rampas al 9% y sectores que llegan hasta el 14%. Después de esta, nuevamente viene una zona de descenso para empezar a picar hacia arriba y buscar el Vado della Forcella, un premio de montaña de segunda categoría de 21.6 kilómetros con un promedio del 3.6%, pero con sectores que pueden alcanzar el 9%. Luego tenemos cierta tensa calma, zonas descendentes y al final, luego de toda la lucha y esfuerzo, la llegada en Tagliacozzo, con un premio de primera categoría en el propio sitio de meta. Serán 12.6 kilómetros en subida para coronar el premio y la etapa, con rampas del 5.4% que llegan hasta el 14%. Aquí los serios aspirantes a ganar la Corsa Rosa van a ser los protagonistas de la etapa. El sábado 17 de mayo continúa la montaña como invitada especial, 197 kilómetros que nos llevan de Giulianova a Castelraimondo y en la que se disputan 4 premios de montaña. Uno de tercera categoría en el kilómetro 60.9, en la Croce di Casale, luego en el kilómetro 105.3, el más duro del día, justamente en el Valico di Santa Maria Maddalena,
un puerto de primera categoría de 13.1 kilómetros, con rampas de ascensión promedio al 7.4% y sectores al 14%. Luego, por si fuera poco, en el kilómetro 152.1 llega Montelago, un premio de tercera categoría, para finalmente, y a tan solo un poco más de 6 kilómetros de la meta, afrontar Galiole, un premio de cuarta que le dará dureza a la llegada a Castel Raimondo. El domingo 18 de mayo cesan un poco las hostilidades en el pelotón. Hablo de los que luchan por la maglia rosa. Sin embargo, aquí tendremos sectores de este rato que nos enlaza y nos recuerda a la Strade Bianche, y recorreremos sectores de su recorrido. Apenas habrán dos premios de montaña, uno de tercera en el kilómetro 52.6 y uno de cuarta en el 147.1. Esta etapa va a partir en Gubbio y llega a Siena después de 181 kilómetros de recorrido para llegar a la majestuosa e imponente Piazza del Campo. La 10ª etapa llega el martes 20 de mayo, la cual se corre luego del segundo día de descanso y nos da la segunda contrarreloj individual del 2025. Se disputará de Lucca a Pisa, recorriendo 28.6 kilómetros con un pequeño sector en ascenso cerca de la mitad del recorrido, el cual va a culminar junto a la torre inclinada en la Plaza de los Milagros. La 11ª etapa arrancará con cierta tranquilidad y toma dureza a partir de la mitad del recorrido. Arranca en Viareggi y termina en Castelnuovo-Monti, luego de 185 kilómetros y teniendo en el kilómetro 93.1 el Alpe San Pellegrino, un durísimo premio de montaña de primera categoría de unos 14.2 kilómetros al 8.7%, y escuchen esto, con sectores a un increíble 19%. Luego de este tormentoso escollo de aflojar y descansar en zonas en descenso, aparece Toano, un premio de segunda en el kilómetro 145.9, y a tan solo 5 kilómetros de la meta llega la Pietra di Vismantova, otro premio de segunda categoría con rampas que llegan hasta el 12%. Etapa número 12, jueves 22 de mayo, de Módena a Viadana, con 172 kilómetros de ruta, terreno ondulado y escarpado. En la primera mitad de la carrera se tienen 3 premios de montaña de tercera categoría en los kilómetros 40.7, 73.4 y 82.7 respectivamente. Luego, los últimos 60 kilómetros son llanos, con lo cual, si el pelotón lo permite, cosa que parece difícil, una fuga pudiera salir victoriosa. Caso contrario, es inminente una volata o una llegada masiva al sprint. El 13º día de lucha será el viernes 23 de mayo con 180 kilómetros de recorrido que parten en Rovigo y llegan a Vicenza. Aunque la etapa tiene 5 premios de montaña, incluido uno en el propio sitio de meta, hay que decir que todos son de cuarta categoría, es decir, no son ascensiones muy fuertes. Es una etapa más bien llana hasta el primer paso por la línea de meta, ya que hay un circuito por Via Pilla y el propio Monteberico. El sábado 24 de mayo vuelve a ser etapa para velocistas, 186 kilómetros de ruta con solo 3 premios de montaña, todos de cuarta categoría. Esta etapa arranca en Treviso y culmina en Nova Gorica Gorizia, etapa que se pasea por la llanura veneciana y las tierras bajas friulanas. En esta etapa también se espera una llegada masiva al sprint y una lucha cuerpo a cuerpo entre los hombres rápidos del pelotón. Los que se acomoden bien con sus equipos en los últimos kilómetros tendrán la ventaja para el remate final. La etapa número 15 se corre el domingo 25 de mayo, parte en Fiume Veneto y culmina en Asiago. Todo esto tras 214 extenuantes kilómetros de recorrido. Es una etapa de montaña. La primera dificultad la vamos a conseguir en el kilómetro 45, un premio de cuarta categoría en el Muro di Ca del Pocho. Más adelante, en el kilómetro 123.4, llega el imponente Monte Grappa, un puerto de 25 kilómetros con pendientes al 5.8% y sectores que llegan al 11%. Luego un descenso muy técnico que reviste cierta peligrosidad, para después enfilarse en el kilómetro 186.5 al Passo d'Ori, premio de segunda categoría que a 28 kilómetros de la llegada supone el último esfuerzo importante del día. El martes 27 de mayo y luego del tercer y último día de descanso, el asunto se pone realmente serio. Esta etapa tiene un impresionante desnivel de casi 5.000 metros. Arranca en la Piazzola del Brenta y luego de 199 kilómetros termina en San Valentino Brentónico. Tendrá 5 premios de montaña, arrancando con una de segunda en el kilómetro 76.5 en La Frica, con 12.2 kilómetros al 4.6% con sectores al 10%. Luego, en el kilómetro 111, Candriago,
Sky, un premio de primera categoría con 10.7 kilómetros al 7.6% y sectores que llegan a durísimos 13%. Más adelante se van a encontrar con Vigo Capvedine en el kilómetro 137.1. Este es solo de tercera categoría, pero será el preámbulo para los dos duros puertos finales que vendrán de primerísima categoría. En primera instancia, Santa Bárbara en el kilómetro 164.3 con una longitud de 12.7 kilómetros y rampas al 8.3% que llegan hasta el 14%. Luego, en el propio sitio de meta, nos encontramos con desafiantes rampas al 6.4% en promedio y sectores que llegan hasta el 14% para colocarle el punto y final a una etapa súper complicada del Giro en su edición 2025. La 17ª etapa se corre el miércoles 28 de mayo, de San Michele Aladice a Bormio. Es una etapa de 154 kilómetros con zonas escarpadas y donde se pretenderán observar acciones de resistencia. Las principales subidas, incluido el famosísimo Mortirolo, están bastante lejos de la meta, pero el final es siempre cuesta arriba, aunque no muy duro, de modo que una pequeña escapada podría dar lugar a importantes diferencias. En el kilómetro 69.3 tenemos el Paso del Tonale, premio de segunda categoría con rampas al 6% y 15.2 kilómetros de longitud. Más adelante aparece el Paso del Mortirolo, un premio de montaña de primerísima categoría de 12.6 kilómetros, pero con rampas en promedio al 7.6% y con sectores que alcanza un temible 16%. Por último, y por si algo faltara, Le Motte, un puerto de tercera categoría antes de la llegada a Bormio. El jueves 29 de mayo llega la etapa de descanso, entre comillas, con 144 kilómetros de recorrido que parten en Morveño y terminan en Cesano Maderno, un puerto de segunda en el kilómetro 37.8 y luego dos de tercera categoría en los kilómetros 54.6 y 78.1 son lo más complejo del día, para luego afrontar los últimos 60 kilómetros sin mayores dificultades y siendo una invitación abierta y formal para que la fuga y los velocistas sean los principales protagonistas de la jornada. Señoras y señores, el viernes 30 de mayo llega un verdadero etapón alpino. Serán solo 166 kilómetros, pero repletos de acción. Arranca en Biella y termina en Champoluc. Aquí se sube a Croce Serra en el kilómetro 15. Nada más empezar empieza la acción. Este es el preludio de lo que se viene en la etapa. En el kilómetro 67 aparece la Cole Secor, un premio de primera categoría de 16.5 kilómetros con rampas al 7.7% y sectores durísimos de hasta el 15%. Luego, a la altura del kilómetro 109.1, aparece el Col de Saint-Pantaleón, otro puerto de primera categoría de 16.5 kilómetros con rampas al 7.2% y sectores al 12%. Más adelante, en el kilómetro 145.4, llega Col de Jos, un premio de primerísima categoría de 15.1 kilómetros con rampas de ascensión de 6.9% y sectores al 12% para finalmente la etapa tener su último premio de montaña apenas 5 kilómetros antes del sitio de meta. En Antaño, un puerto de segunda categoría de 9.5 kilómetros y con rampas al 4.5%, que llegan a ser hasta el 11%. Sin lugar a dudas, la etapa del viernes 30 de mayo es una etapa para los escaladores del pelotón. La 20ª etapa toma salida en Verrés y luego de recorrer 203 kilómetros culmina en Sestriere. Será el sábado 31 de mayo. Los corredores afrontarán la etapa que dictará sentencia definitiva en el Giro 2025 y lo harán con un encadenado en la parte final que hará temblar a cualquiera, el Finestre más Sestriere. Cabe señalar que Finestre será la cima Coppi, la que lo convierte en el puerto de mayor altitud de esta edición y que constará de sus ya icónicos 8 kilómetros de Sterrato. La última etapa se corre el 1 de junio en la cuna de Rómulo y Remo. Y es que Roma, la capital italiana, le pone punto y final a la edición 2025 del Giro de Italia. Será una etapa llana para que los velocistas saquen todo su poderío. Se hará un ida y vuelta hacia la costa para luego culminar con el circuito urbano. Tiene una longitud de 141 kilómetros y será la guindilla en el pastel para cerrar este año 2025.